hermanos y hermanas en Cristo, Dios me los bendiga y me los guarde. Le habla nuevamente su hermana en Cristo, Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Bendito sea nuestro Dios, pues el único digno de gloria y honra es nuestro amado Padre Jehová, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Gloria a Él. Por gracia y misericordia de Dios estamos viviendo por su inmenso amor. Pues esta palabra me traía Dios y me trae hace unos minutos y no quiero acumular cargas en el Señor. Así que pues la palabra que Dios me está dando es Colosenses 2:8 en adelante. El título es Plenitud de vida en Cristo. La palabra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así, para gloria y honra de Él: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es, muchas veces hay personas que nos imponen sus doctrinas de hombres, doctrinas cerradas, que no hagas esto, que sí haz esto, pero para todo debemos de ir a Dios, debemos consultar a Jesús, a su Espíritu Santo, orar qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Porque tanto la gente religiosa como los sectarios denominacionistas tienen un extremismo, un legalismo fatal, que lejos de impartir vida a los demás y atraer a las personas al reino, las van alejando al mundo. Es un mundo donde los religiosos, los sectarios denominacionistas no tienen gozo, no tienen paz. Es como pura letra, es un mundo muy extraño, un mover muy raro, un fuego extraño que tristemente se mueve. Y igual en el mundo impío, igual como lo es la gran ramera, sabemos que ese mundo ancho lo han escogido porque muchos piensan que los hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús somos gente aburrida, somos gente maligna, somos gente, pero no. Realmente estar en el Señor, estar en Jesús, estar mezclado con el Padre, Dios Todopoderoso, Jehová, llenos de su Espíritu Santo, es tener una vida gloriosa, es tener una vida llena de paz, de gozo, es un despertar cada mañana buscándole, alabándole, cantándole, llenándose de alegría, de gozo, vivir una vida plena, una vida santa, en plenitud con Dios. Entonces hay mucha gente que está muy errada. Por eso dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, voy a leerles otra vez. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es, hay mucha gente, como dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es, en Jesucristo podemos encontrar toda la plenitud de la deidad corporalmente, quiere decir toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo debemos estar en plenitud. Porque es en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, corporalmente como cuerpo de Cristo que encontramos la plenitud en Dios, la plenitud de la deidad, porque Dios es el único Dios verdadero, el Padre, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. No hay otro Dios en este mundo. Y vosotros estáis completos en Él. Así es, si tenemos a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo, estamos completos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así es, cuando estamos en Cristo, creemos en Él, le hemos recibido en nuestra vida, le hemos recibido en nuestro ser como nuestra vida, nuestra vieja criatura ya no existe. El cuerpo pecaminoso carnal ya no existe.
¿Por qué lo hemos entregado? Hagan de cuenta que dice, como dice acá, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, en Cristo queda aniquilada la vieja criatura, el cuerpo pecaminoso carnal queda aniquilado. Como dice en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. Somos sepultados en el bautismo en el cual, dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mira, hay gente que no tiene a Dios, que son religiosos, sectarios, denominacionistas, que realmente no son nueva criatura en Cristo, sino que simplemente tienen una religión, una secta, una denominación, y no tienen la vida en Cristo, no han sido muertos y resucitados con Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos pasan juzgando qué comemos, qué bebemos, o sea, no es referible a lo que es bebida alcohólica, no, sino a qué comemos, que si comemos esto, que si comemos lo otro, que si qué bebemos, o que cuántos, o en cuanto a días de fiesta, que porque celebramos esto, que porque celebramos el otro, que porque estamos contentos, que porque no estamos contentos, que si por qué descansamos este día, o sea, están pendientes de nuestra vida, qué hacemos, qué no hacemos, a tal modo que esa gente quiere controlarnos, cómo vestir, qué comer, cómo arreglarnos, o sea, están llegando a un extremismo fatal, que ya no es, ya es como aquí dice la palabra de Dios, son rudimentos, como aquí dice en la palabra de Dios, dice, son filosofías y huecas, sutilezas según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que por qué te vistes así, que por qué te vistes acá, que por qué te... Por ejemplo, yo en el transcurso de mis años en el camino de Dios, desde los 5 que oro, leo la Biblia y tengo contacto con Dios, que Dios me ha ido perfeccionando, santificando, purificando, madurando. Dios nunca se ha enfocado en la vestimenta. Dios nunca se ha enfocado en mi arreglo personal, porque cada día no vamos a copiar lo que el mundo hace, lo que la gente sin Jesús hace. Vamos a ir a Dios, a orar. Vamos a tener una comunión continua con Jesús, una unión, ser uno con el Padre Dios eterno Jehová, mezclado con Él, ser uno con Jesús, lleno del Espíritu Santo, ser su santo templo, todo el tiempo sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para todo orar a Dios. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a arreglar? Si a Dios le agrada, si Dios me lo permite. O sea, mi vida no depende de las costumbres del mundo, de los rudimentos, filosofías de doctrinas de hombres, ni tampoco depende de las religiones, ni sectas, ni denominaciones, ni de nadie. Mi vida depende de Dios, y así debe de ser cada uno de los hijos de Dios. Cada una de las personas debemos depender de Dios, tener una comunión con Dios continua y pedir todo a Dios, que, como dice aquí, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, en Jesús. O sea, para todo estar en Jesús, orar a Dios, cómo vivir. Entonces aquí es donde nos dice que pues debemos de vivir una vida conforme a Él. Por eso aquí el Señor nos dice en su palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Aquí no se refiere al alcoholismo, no, aquí se refiere a comida que nosotros comemos o bebida, por ejemplo, jugo de frutas, alguna soda, qué sé yo. Por eso es que para todo debemos orar a Dios y dar gracias a Dios, porque nos dirija, no por leyes ni doctrinas de hombres, sino por sus mandamientos y la manera de vivir en plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así tenemos que tener claro que nuestro cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, hay mucha gente que inventa doctrinas de hombres, filosofías, prohíben cosas al cuerpo de Cristo, cosas que realmente no tienen importancia, que a Dios no le importan y que Dios no le interesa, que no se pierde la salvación por ciertas cosas, pero realmente lo que sí se pierde la salvación no le dan importancia. Entonces andan que haciendo, entremetiéndose en lo que no han visto, inventando cosas, juzgando, criticando injustamente. O sea, les diré que a las personas que no tienen a Jesús, que no tienen a Dios, nunca podremos tenerlas contentas. Siempre nos van a juzgar injustamente, nos van a poner reglamentos, filosofías, sutilezas huecas, mandamientos de hombres, no gustes, no hagas esto, no hagas lo otro, porque te vistes así, porque te arreglas así. O sea, nos van a querer controlar. Pero lo único que debemos depender es de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo y su palabra. Por eso dice, muchos entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muchos tienen la mente muy carnal, que para ellos todo es malo, todo es pecado, y lo que verdaderamente es pecado no lo ven. Entonces dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero ¿cómo? Así, porque mucha gente dice aquí, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. ¿Saben quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza. Quiere decir que a Él, estando unido a Él, Él es el que nos dirige. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Pongamos que somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, el que nos dirige, el que nos rige, el que piensa por nosotros, el que nos habla, el que sabe qué es bueno, qué no es bueno. Entonces, al ser uno con Él, Él es quien nos dirige. Por eso dice, muchos no, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Hay gente que no le da la prioridad a Dios. No está haciéndose de la cabeza, o sea, no está tomando en cuenta a Jesús, no está haciendo como Dios manda, sino que ponen sus doctrinas de hombres, sus filosofías huecas, sus sutilezas, rudimentos del mundo, y no están dependiendo de la cabeza que es Jesús, y tampoco están dependiendo del crecimiento que da Dios, sino que están en otras doctrinas erradas, sutilezas, huecas, rudimentos del mundo. Pero ¿qué dice el Señor en Colosenses 2:20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Mucha gente que se somete a sus falsos pastores, sus falsos profetas, todo le hacen caso, todo, pero no van a Dios y no se hacen de aquel que es la cabeza, que es Jesucristo, y de Dios y su palabra. Entonces, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hay gente que de plano no quieren que uno sea un muerto.
Esos son los religiosos, esos son los sectarios, los denominacionistas. ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué te pones un vestido hermoso? ¿Por qué te pones bien? Hay gente que ha llegado a los extremos del mismo infierno que dicen que hasta es pecado perfumarse, es pecado ponerse un perfume, es pecado, o sea, son el colmo del infierno. Dicen que van al infierno. Yo a veces pienso que es el mismo Satanás que los ha engañado. Ese no es Jesús, ese no es Dios. Porque yo conozco un Dios que es maravilloso, es precioso, que cuando nos acercamos a Él, no importa cómo estemos vestidos, si estamos de largo, si tenemos ropa corta, ropa ligera, a Él no le importa, porque cuando nosotros nos mezclamos con Dios, Jehová, con el Espíritu Santo, con Jesús, Él nos santifica. Él es puro, Él es santo, Él nos llena de su presencia santa y pura. Dios es incorruptible, Dios es santo. Dios es precioso. Entonces mucha gente quiere amargar la vida. No te arregles, no te perfumes, no te pongas zapatillas, no te pongas un vestido hermoso. No puedes ni siquiera descubrirte ni los brazos. No te puedes poner una joya, no te puedes poner... Son doctrinas y rudimentos de demonios, son sutilezas huecas, son rudimentos del mundo. Entonces ya nosotros no dependemos del qué dirán. Nosotros como hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús no dependemos del mundo, no dependemos de los religiosos, no dependemos de los sectarios ni de los denominacionistas ni de los fariseos. Dependemos de un Dios vivo, de un Dios real, en la única deidad que es Dios, que es Jesús, que es el Padre, el Espíritu Santo. Y debemos de asirnos de Jesús, que es la cabeza, y de nuestro Dios que nos guía, y no dejarnos llevar ni someternos a preceptos del mundo. No somos esclavos del mundo, ni somos esclavos de religiosos, ni de sectarios, ni denominacionistas, ni de falsos profetas, ni de lobos rapaces, ni pastores asalariados. Somos hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús. Así que no se dejen engañar, porque las religiones están llegando a tal extremo que ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a nadie al reino de Dios. Es por eso que muchos dicen que han visto en el infierno a mucha gente con Biblia en mano, pastores, etcétera, etcétera. Si Dios me ha mostrado gente que ha muerto y que está ardiendo en el infierno y que su familia piensan que están en el reino de Dios, pero estaban llenos de maldad, estaban llenos de chisme, estaban llenos hablaban falso testimonio, estaban llenos de odio. O sea, a Dios le importa nuestro corazón, lo que somos por dentro. A Dios no le importan las vestimentas de afuera, a Dios le importa que estemos vestidos de su presencia en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, sea santo y puro, sin malicia, sin malas intenciones pecaminosas. No tener una mente carnal, sino una mente llena del Espíritu, renovada en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dicen muchos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. No toques una flor, no te pongas un poco de brillo en los labios. Imposible que tú te peines las pestañas. ¿Por qué te cortas un poco el cabello? O sea, sí, hay extremos que de verdad no debemos hacerlos. Por ejemplo, tintar el cabello puede dañar los ojos, es tóxico para el cerebro, puede causar cáncer, pues todo lo que nos usamos en nuestro cuerpo va por dentro de los folículos de nuestra piel y se va para nuestros órganos contaminando la sangre. Hay que tener cuidado que usamos, por eso hay que pedir dirección a Dios. Los shampoos que usamos, las cremas que usamos deben de ser lo más orgánicos, deben de ser a base de frutos, a base de coco, aceite de oliva, a base de por ejemplo de cherries, berries, cerezas, fresas. Todo hay productos, por ejemplo, de Atomy que son naturales, que son sin químicos. O sea, el arreglo que tenemos las mujeres o el hombre debe de ser un arreglo con pudor, con modestia, un arreglo que no es de payasos, un arreglo que no es de cirquería, es un arreglo que glorifica a Dios, porque Dios es precioso, Dios es bello. Entonces todo lo que Dios ha creado es para nuestro beneficio, es para nuestro gusto, es para nuestro disfrute. Todas las frutas, verduras, flores, pétalos, hay muchas cremas, hay muchos tratamientos que son hechos a base de flores, a base de frutas, a base de hojas. Por ejemplo, lo que son los productos Atomy son orgánicos, sin químicos. Entonces un pequeño toque en tus labios que te haga un colorcito, un pequeño rubor que sea de frutas naturales en tu rostro, un pequeño de arreglo, un pequeño de aceite de coco en tu cabello peinado,
Claro, los extremos, por ejemplo, que los alisan con tenazas bien calientes, yo creo que eso hasta cierto punto quema y daña el cabello. Los tintes dañan el cerebro, dañan el cuero cabelludo. Hay gente que se queda calva, ciega. Entonces hay que tener cuidado. Hay cosas que de verdad no debemos hacer. O sea, por eso es que no debemos someternos a preceptos ni conceptos del humano, ni filosofías huecas, ni todo lo que hay en el mundo debemos de aplicarlo a nosotros. Por eso es que debemos asirnos de Jesús, que es la cabeza, de Cristo y de Dios, que es nuestro Dios, y estar en la plenitud de Dios, disfrutando a Dios en todo. Entonces, mucha gente, lejos de acercar a las personas, las alejan de Dios. Porque ¿cómo va uno a vivir una vida que no somos escoba? No somos cualquier cosa, porque Dios mismo dice que aún los lirios del campo, Dios los ha hecho hermosos, los pájaros, las aves. Claro, nosotros también somos una belleza que Dios realmente ha hecho. Simplemente cuidarnos, darnos un toque de su gracia, un toque de arreglo en su gracia, conforme la naturaleza que Dios ha creado. No poniéndole químicos a nuestro organismo, a nuestro shampoo ni a nuestro arreglo personal, y vistiendo con pudor y modestia. Quiere decir hacerlo en la virtud de Dios. El pudor y la modestia es una virtud en Dios. Quiere decir que no lo hagamos para hacer piedra de tropiezo a los demás, ni tampoco para humillar a otros, ni tampoco para exaltarnos, ser ídolos, centro de atención, simplemente para gloria y honra de nuestro Dios, para glorificarlo, que ellos vean a Jesús en nosotros, que ellos vean ese hermoso Dios en nosotros. Claro, nunca seremos dioses en la deidad, pero sí podemos y somos el templo de Dios, un Dios viviente, un Dios real. Entonces el Señor me tocaba esta palabra hace unos minutos, porque el Señor siempre nos da inspiraciones, siempre nos habla. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios todo el tiempo, Él nos está hablando continuamente, porque estamos sellados con su Espíritu Santo, si es que en verdad somos uno con Él. Entonces nos habla conforme a su palabra. Y por eso aquí dice que hay muchos que dicen, por eso el Señor aquí dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos? O sea, son preceptos de la gente, tales como no manejes. ¿Por qué tienes un carro? ¿Por qué tienes una bicicleta? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Ni gustes, o sea, no, los hijos de Dios no deben de tener gozo, paz, alegría, no deben de gustar, no, están muy equivocados. Muchos dicen, no, es que la palabra de Dios se hizo para que la hagas, no para que te guste. No, es que cuando somos hijos de Dios nos gusta todo lo que Dios nos enseña, nos gozamos, disfrutamos a Dios. Muchos ni aún toques. ¿Y por qué haces esto? Y que porque no hagas esto, y que esto que el otro, o sea, son tan religiosos, pero eso sí, muchas disque pastoras que te juzgan, que como vistes, que como te arreglan, pero ellas sí se usan joyas, ellas sí se pintan las uñas, se van al salón, se pintan el cabello, se cortan el pelo, o sea, no debemos someternos a nada ni a nadie, porque al hombre que no tiene a Dios, a la persona que no tiene a Dios, que son solo religiosos, sectarios, denominacionistas, que no hay Jesús viviendo en ellos, no hay presencia de Dios Jehová en ellos, no hay Espíritu Santo, esa gente siempre te va a envidiar, a codiciar, y siempre va a haber defectos que no tienes conforme a su mente carnal, pero no se van a ver a sí mismos lo pecaminosos y malévolos que son. Entonces por eso debemos poner nuestra mirada y confianza en Jesús, en el Padre, en Jehová, en Dios Padre, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, y asirnos de la cabeza que es Jesús, obviamente, y dirigirnos bajo su palabra y su presencia, sobre todo, teniendo una comunión continua y llenándonos de gozo, de paz y de alegría. Por eso muchos prefieren la gran ramera al catolicismo, porque encuentran aburrido la religión, la secta, la denominación, pero les aseguro que Dios es perfecto y que Dios quiere que vivamos una vida en plenitud con Dios, en plenitud en Dios, asidos de la cabeza que es Jesús. Y tenemos que tener gozo, paz, alegría, felicidad. Entonces, no vivamos de los preceptos de la gente, no nos sometamos a preceptos de este mundo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Así es, hay doctrinas que realmente las inventó la humanidad,
Por ejemplo, dicen que Dios les dijo que no se puede usar short, que no se puede usar playeras cortas, que no se puede usar ni tenis, no se pueden arreglar las mujeres, ni perfumarse, según los religiosos, no se pueden usar zapatillas, nada. O sea, Dios en mis 50 años nunca me ha dicho eso. Lo único que sí me ha dicho es que cuando Él venga, Él vendrá por aquellos que está dentro de ellos. Vendrá, como dice su palabra, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que Dios va a venir por aquellos que tienen su presencia, su Espíritu Santo, que son templo de Dios, que son uno con Jesús, uno con Jehová, uno con el Espíritu Santo. Entonces Él vendrá y tomará esa alma, ese espíritu, porque nuestro cuerpo, nuestro ser es templo de Dios. Entonces vendrá y nos tomará. Este cuerpo será transformado. Los que están muertos, Dios los resucitará con otro cuerpo incorruptible. Y los que estemos vivos, Dios nos levantará y nos transformará en el aire con otro cuerpo incorruptible. O sea, este cuerpo puede ser irreprensible, pero cuando Dios nos levante, Jesús nos hará un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso. En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados y transformados en el aire. O sea, este cuerpo se transformará. Entonces, ¿por qué? Es lo que el Señor me decía, que cuando Él venga, Él vendrá a recoger a los que encuentre. O sea, ¿cómo les explico? Dice Él, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, si entienden, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, que esté el Señor Jesús morando en nuestro ser, llenos de su Espíritu Santo, mezclados con el Padre Dios, o sea, llenos, siendo uno. Entonces Él vendrá y nos tomará. Pero aquellos, por eso les dirá a algunos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, porque nunca estuvieron unidos al Señor, nunca fueron uno con Dios, nunca fueron, ¿cómo les explico? Cuando guardamos los mandamientos de Dios, dice que Él viene a hacer morada en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu, alma y cuerpo, continuamente, sellados en su Espíritu Santo. Entonces Él está en nosotros. Hablamos con Él en nuestro espíritu, nos dirige, está continuo hablando con nosotros. Entonces por eso no debemos someternos a preceptos de hombres. Por eso dicen conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, todo se va a destruir, pero lo único que no se va a destruir va a ser el alma y el espíritu, porque vamos a estar con Dios. Pero los que están en el infierno y los que van a ir ahí, también su alma será eterna, con otros cuerpos que sentirán el dolor más intenso en el infierno, y también tendrán ya no el Espíritu Santo de Dios ni el Espíritu de vida de Dios. Tendrán otra vida eterna satánica, o sea, una vida infernal, una vida de dolor, de tristeza y de sufrimiento, pero sus almas estarán ahí en el infierno y en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por religión, sectas, denominación, doctrinas de hombres, filosofías huecas, sutilezas de hombres, pero no se asieron de Jesús, que es la cabeza. No disfrutaron a Dios en plenitud, que es nuestro Dios todopoderoso. Como dice, la cabeza nutriéndose y crece con el crecimiento que da Dios. Y como aquí les decía, como dice, la palabra es preciosísima, preciosísima. Mediante la fe en el poder que Dios levantó de los muertos. Pero aquí hay algo que quiero mostrarles nuevamente. Dice que Jesús es la cabeza, que Dios da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, nadie más. Y entonces, ¿qué otra palabra aquí? Dice, oh Señor Jesús. Señor Jesús. Dice, porque en Él, en Jesús, en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es. Si tenemos a Jesús, estamos completos. Porque el Padre está en Jesús, Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él.
Entonces somos uno con el Padre, Jehová Dios, con Jesús y su Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces debemos de disfrutar a Dios. Debemos de disfrutar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Porque dice aquí tales cosas, o sea, los rudimentos, las doctrinas, mandamientos de hombres, cosas que todo lo que el hombre enseña, todos los rudimentos del mundo, huecas sutilezas, mandamientos de hombres, mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso no permanece. La doctrina de los hombres en esta vida natural, eso no sirve en el reino de Dios. Todo eso no sirve, eso no salva a nadie. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, ellos tratan duramente al cuerpo. Están como un poco como los religiosos del catolicismo, que cargan los yesos, les rezan, se arrodillan, caminan millas de rodillas sangrándose, latigándose las espaldas, cargando unos cuadros sin vida, unos yesos. Esos son tratos duros que no salvan, que Dios no mandó a hacer, que eso no va a dar salvación. Están destruyendo, al contrario, el templo de Dios, el cuerpo. Están mutilándolo, es un pecado. Entonces están ofendiendo a Dios en sus doctrinas y mandamientos de hombres. Y eso no nos manda Dios. Entonces, como seres humanos, como hijos de Dios, dejemos la religiosidad, dejemos el sectarismo, la denominación y seamos asidos de la cabeza que es Cristo Jesús y vivamos en la plenitud del Padre, que Él es el Dios todopoderoso, el único Dios y no hay otro Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivamos en la plenitud, en su plenitud que todo lo llena. La deidad de Dios, Dios es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, su deidad lo llena todo porque Él es Dios. Y si estamos en Él, estamos completos, como dice aquí su hermosa palabra. Y despojémonos ya de todo lo que es el viejo hombre y todo lo que eran tinieblas y todos los principados. Despojémonos. Porque como dice aquí, dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que Cristo está completamente lleno de Dios en la deidad, porque es Dios mezclado con Cristo. Y Él está en nosotros también, porque Él es el Dios verdadero. Entonces, si Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, Él nos dirige. Disfrutemos a Dios plenamente, a Jesús, a su Espíritu Santo. Disfrutemos. El pecado está en que la gente celebra fiestas, pero no asidos de la cabeza que es Cristo, no en sus mandamientos santos, no en su manera santa de vivir en la plenitud de Dios, no, sino que hay mucha gente que celebra fiestas, bebe, celebra fiestas, descansa, pero ¿qué hace? No dedica a glorificar tiempo a Dios ni a disfrutarlo, no es uno con Dios. ¿Qué hace? La borrachera, los vicios, las drogas, adulterio, fornicación, malicia, inmundicia, injusticia, pornografía, zoofilia, pedofilia, no tanta inmundicia de pecaminosidades, no están disfrutando a Dios, están bajo los preceptos y doctrinas de demonios, bajo el mundo maligno. Pero Dios nos dice que tengamos gozo, paz y alegría, asidos de la cabeza que es Jesucristo. O sea, que Él nos dirija, que Él tiene toda la plenitud en la deidad de Dios, toda la plenitud en la deidad. Él es toda la plenitud en la deidad. Entonces, si tenemos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y corporalmente quiere decir que Dios es tan inmensurable que Él está en el cuerpo, que somos su iglesia,
y Jesús la cabeza, Jesucristo es la cabeza. Entonces, nacidos de Él, siendo su cuerpo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Aquel es Dios, Él es suficiente para dirigirnos. No debemos de aprender las cosas del mundo maligno, los preceptos, doctrinas, mandamientos, costumbres del mundo. No debemos someternos a esos rudimentos, dice, mandamientos y doctrinas de hombres. Debemos de disfrutar a Dios, porque dice aquí tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es, todos los mandamientos, que los rudimentos, filosofías huecas de hombres, no pueden hacernos santos y puros. El único que nos puede hacer santos y puros es Jesucristo, dirigiéndonos, haciéndonos de Él, preguntando a Dios en todo tiempo qué le agrada, qué no le agrada, vivir una vida asidos de Él, que es la cabeza, Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo. Y Dios está lleno de toda la plenitud de la deidad. Él es suficiente para nosotros. Porque los mandamientos de los hombres, como dice aquí, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, todo se acaba en este mundo, pero el alma es eterna, el espíritu que Dios nos da, el soplo de vida, es eterno, y eso es lo que debemos de cuidar. El alma y vivir una vida llena con Dios, de modo que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté en armonía, siendo uno con Dios Padre, con Jesús y con su Espíritu Santo, y vivir una vida gloriosa, una vida gozosa, una vida que sea una fiesta continua, porque teniendo a Jesús, teniendo a Papá Dios, todo es maravilloso, todo es precioso. Entonces nada sirve que hagamos que nos sometamos a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Así es, todo lo que el humano enseña, realmente eso no puede salvar, eso no puede quitar el pecado, eso no puede hacer santo el cuerpo. Pero Dios sí lo puede hacer, pero Jesús sí lo puede hacer, pero su Espíritu Santo sí nos puede guiar. Que dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, siempre buscando la dirección de Jesús, de Dios, qué le gusta, qué le agrada, qué es mejor para nosotros, porque Dios quiere que vivamos una preciosa vida gloriosa, en santidad, pureza, aquí en esta tierra, disfrutándole desde aquí, y no viviendo una vida miserable en rudimentos, costumbres, filosofías de hombres, doctrinas y mandamientos de hombres, enseñanzas del hombre que no contiene a Dios, sino que hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, o sea, en lo que Dios agrada. Dice, por eso, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, ¿qué agrada a Dios? Vivir una vida gloriosa en Dios, donde está Cristo sentado a la diestra, para buscar a Dios, que está sentado a la diestra del Padre, y que a la vez está en nosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es, cuando hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, y vivimos conforme a Dios, estamos muertos, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivimos nosotros, sino Dios vive en nosotros, porque habéis muerto, estamos muertos, esa vieja criatura fue muerta, y ya tenemos una vida en Dios, escondida en Dios, que Dios nos esconde, que estamos metidos en Él, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí habla de la manera antigua y la nueva de vivir. La vida antigua y la nueva. Colosenses 3, 5 en adelante. La vida antigua y la nueva. La palabra de Dios dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí Dios nos enseña a vivir conforme a sus mandamientos, para que seamos santos, puros, disfrutándole, y para que seamos uno con Dios, asidos de la cabeza que es Cristo. Entonces, esto sí debemos ponerle atención a lo que Dios nos dice, porque si no viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia si no le obedecemos a Dios. Pero nunca debemos someternos a preceptos, conceptos, rudimentos, costumbres de los hombres de este mundo, sino hay que someterse a lo que Dios nos manda a través de su palabra, la Santa Biblia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea que hay gente que pues muchas veces cometimos muchos pecados, nos extraviamos, pero gloria a Jesús que estamos en Él y hay que aprender la lección. Entonces por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, si continuamente siguen desobedeciendo a Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, cuando éramos una vieja criatura o cuando a veces alguien se apartó de Dios, pues volvió a hacer lo mismo, pero hay que volverse a Dios del todo y para siempre y no volver a vivir en los rudimentos de este mundo maligno, ni en los preceptos de este mundo maligno, porque eso no quita los apetitos de la carne, pero Dios sí puede hacernos santos y puros, asidos de Jesucristo, llenos de la plenitud de Dios a través de Jesucristo. Sí podemos vivir una vida santa, pura y gloriosa, en gozo, paz y armonía, disfrutando a Dios desde aquí en esta tierra. Por eso dice el Señor, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así es, tenemos que estar gozosos, alegres, contentos. Dios nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así es, debe de ser Cristo el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Debemos de perdonar, dice el Señor, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, a Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así es, todo lo que vamos a hacer sea en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabado sea el Señor. Así es que a disfrutar a Dios, a estar de fiesta continua con el Señor, a vivir lo que Papá Dios nos enseña a través de su preciosa palabra. Dios es tan maravilloso, es tan bello, que el único que debemos cantarle y adorarle es a Dios. Y como dice su palabra, siempre cantando en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabado sea el Señor. Les voy a mostrar otra palabra que el Señor me está tocando. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor.
Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. La palabra del Señor en 1 Corintios 5:1 en adelante dice así, el título: Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí desde tiempos atrás vemos que ya existía mucha maldad, y peor ahora. Por ahora, por ejemplo, cuando la gente celebra fiestas, lo que hace es participar de toda clase de inmundicia, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de arrepentirse y sentirse mal, están envanecidos. Como aquí dice que alguno tiene la mujer de su padre. Mucha gente que Dios nos ayude, ¿verdad? En algún tiempo, como dice la palabra de Dios, éramos alguien diferente, pero ya no debemos practicar lo que no agrada a Dios. Entonces debemos de vivir una vida santa, una vida pura, una vida que agrade a Dios. Y mucha gente, en vez de arrepentirse de sus pecados, están envanecidos, están desobedeciendo. Gloria al Señor. Pues sí, esa vez la gente no quiere arrepentirse, no quiere dejar el mal camino. Pero ¿qué dice? ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuera quitado de medio a vosotros el que cometió tal acción? No debemos soportar ni participar de gente pecaminosa, ni de aprender toda esa vida pecaminosa. Por eso dice aquí, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí habla de el apóstol Pablo, cómo estaba pendiente de los hermanos y hermanas, les mandaba cartas, los iba a ver, porque se preocupaba de que ellos fueran salvos. Dios lo hizo un apóstol, ¿para qué? Para pastorear a las ovejas, para extender su reino. Entonces él estaba dedicado a ver por el cuerpo de Cristo, a ver por los hermanos, las hermanas. Por eso aquí dice también la palabra de 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pues aquí vemos claramente que el apóstol Pablo tenía una fe muy grande, una autoridad, era uno con Jesús, uno con Dios, que él decía que cuando una persona que ya conoce a Dios y que ya conoce su palabra y sigue cometiendo inmundicias y pecando deliberadamente, pues no queda de otra que entregarlo en pos del enemigo, en Satanás. ¿Para qué? Para que trate con él en su cuerpo físico y entonces se arrepienta y sea salvo, ya sea que viva o muera, pero sea salvo para Cristo. Porque el que no quiere obedecer, pues hay mucha gente que parte de este mundo y ya no encuentra salvación. Pero también dice el Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay mucha gente que no se avergüenza de los pecados, de la manera de vivir, que no agrada al Señor, sino que siguen y siguen en el pecado. Pero Dios nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Que Dios nos exhorta a que podemos estar de fiesta con Jesús, de fiesta con Dios, celebrando, agradeciendo a Dios, pero llenos de santidad, en un gozo en el Señor, comiendo, bebiendo, teniendo fiesta, pero no participando ni practicando ninguna práctica pecaminosa, porque estamos crucificados, estamos muertos junto con Cristo y resucitados, y porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que aquí claramente Dios nos dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, no con las costumbres mundanas de la borrachera, el alcoholismo, la drogadicción, fornicación, adulterio, inmundicia y toda clase de pecados, que zoofilia, pedofilia, tanta cosa que hace la gente cuando se emborracha, cuando usan drogas, cuando están bajo el maligno, están celebrando fiesta bajo la vieja levadura, el pecado, la maldad. Pero Dios nos dice,
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, comer lo que a Dios agrada, beber lo que a Dios agrada, estar dependiendo de Dios. Por eso dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, estar llenos de Dios, porque solo en Dios hay sinceridad y hay verdad. En el mundo maligno, en los rudimentos de este mundo bajo el maligno, ahí no hay sinceridad ni de verdad. Ahí lo que hay es traición, muerte, pecado, fornicación, adulterio, inmundicia, borracheras y toda clase de maldad, brujería, satanismo, hechicería, toda clase. Eso es el pan con levadura. Y Dios nos dice que celebremos con levadura, dice Dios aquí. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso aquí también dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal que dice ni aun comáis. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros comemos y bebemos con esa persona, estamos aprobando su pecado, nos podríamos contaminar. Esos espíritus malignos que está operando en esa persona, que ya son más que los que antes, se van a pasar a otros. Es como unos tomates podridos que se juntan y se van pudriendo unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos de alejarnos de esa persona, amarlo en Cristo, orar, si Dios nos pone el querer, y que ojalá se arrepienta, pero va a sufrir para que se vuelva a Dios otra vez. Por eso dice aquí 1 Corintios 5:12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgad vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que muchas veces nos tenemos que apartar de gente que dice amar a Dios, que dice creer en Jesús, pero que realmente vemos que andan en pecado, que andan celebrando fiestas en levadura, con pan con levadura, que no celebran fiestas como Dios aquí nos manda. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que nosotros los hijos de Dios no somos aburridos, no somos amargados, nada de eso. Tenemos un Dios que nos dice que estemos alegres, contentos, gozosos, y que debemos de asirnos de Jesús, de Cristo, que es la cabeza y somos su cuerpo, y que Dios lo llena todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No tenemos por qué andar amargados, no tenemos por qué andar maltratando a la gente. Tenemos que andar de gozo, de alegría, pues tristemente muchos, el mundo maligno es su falsa alegría. En el mundo maligno toman, se emborrachan, hacen, deshacen, y no hay nadie quien les diga nada. Ellos están así según son felices, pero es una falsa felicidad que le trae consecuencias, que están destituidos de la gloria de Dios, que no tienen salvación y que van a ir al infierno, al lago de fuego, si no se arrepienten. Pero Dios nos llama a vivir una vida santa, pura, asidos de Jesucristo, no sometiéndonos a preceptos y rudimentos de este mundo, a costumbres de este mundo, doctrinas de hombres, no, sino que vivamos, disfrutemos a Dios de una manera santa, pura y limpia, siempre dirigidos por Dios, siempre dirigidos por Jesús, porque la gente maligna lo que va a hacer, los religiosos, sectarios, denominacionistas, lo que van a hacer son exprimirnos como fariseos, o lo que son fariseísmo, y nos van a alejar de Dios. No nos van a permitir disfrutar a Dios, porque siempre van a estar juzgándote, criticando injustamente. No hagas esto, no hagas lo otro. Y realmente son rudimentos y costumbres, filosofías huecas, que son doctrinas de hombres. Pero lo que sí debemos someternos es a Cristo, que es la cabeza, a Dios, que todo lo llena, en Cristo, que es la plenitud, la deidad de Dios en Jesucristo, y que a través de Él tenemos la salvación. Entonces sí, debemos ser uno con Dios, debemos ser siempre uno con nuestro Dios todopoderoso, Jehová mezclado, Él con nosotros y nosotros con Él, llenos de su Espíritu Santo, y vivir una vida plena,
una vida gloriosa, una vida de gozo, de alegría, de paz, cantando, alegrándonos y teniendo ese gozo que solo Dios nos puede dar. Y como pues ya les he leído la palabra, les he gloria a Jesús, que Él es el que habla a través de nosotros, porque su Espíritu Santo, bendito sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y bueno, esta palabra es la que el Señor me estaba tocando en esta época, pues que celebran el Día del Papá, que han celebrado el Día de la Mamá, que celebran cumpleaños, que celebran ¿qué otra cosa? El Día de la Madre, el Día del Padre, cumpleaños. Bueno, hay muchas celebraciones que la gente está, pues no sé, inventando, pero hay realmente pienso que hay fiestas que Dios como nos manda a celebrarle, pero sin malicia. Que Dios nos manda a celebrar en los panes sin levadura. O sea, en su manera santa y pura, agradeciendo a Dios, glorificando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Entonces, lo importante es estar de fiesta con Jesús, de gozo con nuestro Dios, en plenitud con nuestro Dios, disfrutándolo a plenitud y disfrutándolo en todo tiempo. Porque con Dios todo debe ser gozo, paz y felicidad. Dios nos quiere ver alegres, contentos, gozosos, de fiesta con Él, exaltándolo, cantándole, alabándole, atrayendo el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro entorno, con cantos, con alabanzas y escuchando su palabra y gozándonos, disfrutando a Dios, porque Dios es disfrutable. Dios es lo más hermoso y disfrutable que podemos tener, nuestro Dios todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. Así que les animo a que pues cuando andemos disfrutando en fiestas, pues gocémonos en el Señor, gocémonos en Dios y no participemos de nada de las costumbres y rudimentos de este mundo, ni nos sometamos a preceptos del ser humano ni doctrinas de hombres, sino que hagamos lo que Dios nos manda y ordena y gocémonos siempre, disfrutémonos, estemos de fiesta con el Señor, celebrando y que el diablo no nos venga a engañar con doctrinas de hombres, con doctrinas de demonios, con sutilezas huecas, con rudimentos, costumbres de este mundo. No, nosotros tenemos un Dios que es suficiente, que todo lo puede, que todo lo llena, y tenemos a Cristo y así que andemos gozosos, contentos, felices, celebrando fiesta con nuestro Dios a su manera, en su presencia, en su persona, asidos de Él que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, y que tiene toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces somos uno con Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Y bueno, ha sido todo lo que Dios me ha dado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Y seguimos adelante orándonos por los otros y que Dios nos ayude, que Dios nos dé cada día más de su porción, que gane más en nosotros y nosotros más de Él, y a disfrutarlo plenamente, a cantarle, a alabarle, gozarnos en Él, porque no hay nada más disfrutable que tener a Dios en nuestro ser. Donde quiera que vayamos, estar uno con Dios, uno con Jesús, uno con su Espíritu Santo y seguir para adelante. Cuídense, que Dios me los acompañe. Esto ha sido la palabra de Dios. Su amiga y profeta evangelista Ruth Ramírez. Que Dios me los acompañe. Gracias por sus oraciones. Y compartamos la palabra de Dios. Les invito a suscribirse a los canales que Dios me ha dado y a darle like también para que sigamos extendiendo el reino de Dios, y también a suscribirse para que cuando Dios me dé unas palabras pues reciban notificaciones, y así también no pierdan no anden buscando mis ¿cómo le explico? No anden buscando los videos porque tal vez no los puedan encontrar tan fácilmente, pero si se suscriben pues y activan notificaciones, pues les van a mandar una notificación cuando sea un video hecho. Y así lo compartamos, lo disfrutamos la palabra de Dios, compartimos, extendemos el reino de Dios y seguimos quitando
Dios sigue quitando velos de tinieblas. Dios sigue aniquilando, quitando tinieblas y llenándonos de su luz a través de su palabra, a través de su presencia. Y así vamos aprendiendo y llenándonos más de Dios, que Él viva esa vida gloriosa en nosotros como su santo templo que somos. Que Dios me los acompañe. Les mando besos y abrazos a través de la distancia. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos, seguidores de Facebook, los que me siguen en YouTube. Gloria a Jesús. Seguimos en oración unos por los otros, clamando para que Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias por sus oraciones. Que Dios me los bendiga y me los guarde, que Dios me los acompañe en todo momento, y ahí seguimos para adelante. Hasta la próxima. Alabado sea nuestro Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. Toda gloria y honra y alabanza y honor sea a Él, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima.